Pero bueno, uno de los temas, como lo decíamos, era el tema del Instituto Nacional de Migración y no queríamos soltarlo, Luciana. Sí, justo. Queríamos hablar y le agradecemos muchísimo, de verdad, que nos acompañe aquí en el estudio a Marcos Zavala Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia, para ayudarnos a entender las implicaciones que tiene este caso, en dónde va, por qué Francisco Garduño puede seguir hasta este momento sin ningún tipo de repercusiones por lo que ha pasado. Abogado, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio y en nombre de las víctimas también muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Primero cuéntanos un poco qué familias representas, a qué víctimas representas, a cuántos también y cómo es que te acercas con ellos y se acercan también a tus labores. Claro que sí. Nosotros somos organizaciones de la sociedad civil, sí, por parte de la Fundación para la Justicia, el Instituto de las Mujeres en la Migración y Derechos Humanos Integrales en Acción, que es una organización que está precisamente en Ciudad Juárez. Entonces, esta organización fue la que tuvo contacto inclusive con las familias cuando fueron en los rescates, en los traslados a los diferentes hospitales y cuando las víctimas fueron trasladadas a Ciudad de México. De hecho, el hotel estaba por aquí muy cerca, en el cual pues ellos estaban, ahora sí que salieron de la estancia migratoria y después también los tenían en una especie de retención porque no permitían que, las instituciones no permitían que nosotros nos acercáramos para que les dijéramos y les informáramos de sus derechos. Recordar que en este caso nosotros representamos a víctimas de Venezuela, de Honduras, sí, de Guatemala y de El Salvador. Y nos fuimos acercando poco a poco a ellos, a las víctimas sobrevivientes que estaban aquí, y posteriormente también acudimos a El Salvador, a Honduras, a conocer a las familias de las víctimas fallecidas, porque eran una doble vulneración. Las víctimas sobrevivientes porque estaban aquí, pero en el caso de las víctimas fallecidas, pues no sabían que se había iniciado una investigación, que había un proceso o cuáles eran los siguientes pasos a seguir. A ver, esto que dices, Marcos, es fundamental porque Fundación para la Justicia justo trabaja mucho con el tema migratorio. Las víctimas, indirectas o directas o sobrevivientes, normalmente están en otro país y eso justamente es una complicación, por decirlo de alguna manera, una complicación más a la hora de que tengan realmente justicia, reparación del daño, garantías de no repetición. ¿Cómo se está en este momento? ¿A qué acuerdo se llega y por qué no se ha cumplido? Te preguntaría. Pues sí, la verdad es que los núcleos, sobre todo las víctimas fallecidas, son núcleos muy vulnerables, que se encuentran en una desigualdad estructural. Regularmente pues son las mujeres, los menores de edad los que se quedan y los varones migran, ¿no? Actualmente también en la estancia, por ejemplo, había 15 mujeres que no han sido reconocidas, a pesar de que pues las instituciones no les han practicado dictámenes periciales. ¿Hasta ahora? Hasta ahora ninguna de las 15 mujeres ha sido evaluada para saber las afectaciones que tiene, ni considerada como víctima por parte de la CNDH ni por parte de la Fiscalía General de la República. Eso es un escándalo. Sí. Entonces también las víctimas, pues algunos ya emigraron. Por ejemplo, de 3 de las víctimas sobrevivientes que representamos, pues están en Estados Unidos y algunas pues han estado retornando a sus diversos países de origen. Veo las imágenes, qué doloroso, de verdad. Insisto, de las peores tragedias que ha vivido este país. Y subrayaría la palabra impunidad, Marcos. ¿Qué ha pasado específicamente con Francisco Garduño, el responsable del Instituto Nacional de Migración? ¿A qué lo obligó la justicia? ¿Cómo va este proceso con él específicamente? Sí, aquí yo creo que es una doble falla por parte del Estado mexicano. Inicialmente porque los tenían, como se puede ver en las imágenes, en prisiones. En la legislación migratoria, en la misma Constitución, la Constitución te dice que la retención de una persona por faltas administrativas no puede ser por más de 36 horas. Había personas más de 3 días, 4 días. Y por el otro lado, pues también que no tendrían que haberles quitado e incomunicado, les tuvieron que haber practicado exámenes médicos, psicológicos, precisamente para saber cómo ellos habían ingresado a la estancia, pero eran estancias. Y por el otro lado, respecto a lo que tú me mencionas, también nosotros les hemos ido informando a las víctimas que inicialmente se había iniciado la carpeta de investigación 310 por parte de la Fiscalía General de la República y de manera injustificada nosotros creemos que se dividió en 7 procesos penales federales. Uno de esos procesos penales federales, hay que decirlo muy claro, es el del Comisionado Nacional de Migración saliente en la causa penal 237/2023, en la cual nosotros, porque no nos pudimos entrar antes al proceso, a él solamente se le vinculó por el ejercicio ilícito del servicio público. Los otros 9 procesados sí están por homicidios, lesiones y también daños en propiedad. ¿Cuál es el otro que no está? Pues
El hecho de que se les vincule por estos procesos, digamos, más por delitos más pequeños, el otro es Antonio Molina, que está fugado, precisamente se le permitió fugar porque también se le vinculó nada más por este delito, entonces al único que se le está siguiendo el proceso actual es al Comisionado Nacional de Migración. El 24 de enero de 2025, precisamente después de estarlo intentando y que nosotros también interpusimos muchos recursos ordinarios, juicios de amparo, pues el juez de control que está llevando su causa le otorgó un beneficio que nosotros consideramos injustificado, porque a las víctimas nunca se les informó de estas audiencias iniciales que estaban siendo representados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Para ponerle un ejemplo muy claro, ¿cuál sería el ejemplo muy claro? Que iniciaran un proceso penal en contra de una persona sin que contara con un abogado. Sí. Con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas tienen derecho a contar también con un abogado que se conoce como asesor jurídico. Híjole. Increíble de verdad lo que pasa en este proceso de justicia, pero muchísimas gracias por esta explicación, Marcos. Le vamos a dar seguimiento y tienes el micrófono abierto. De verdad, muchísimas gracias. Si nada, me permite rapidísimo. Sí, vamos a una pausa y regresamos contigo, ¿te parece? Gracias. Venga, vamos a una pausa. Nada más para... Descubre el contexto detrás de la política, seguridad y... Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, fuerza y... Abogado de la Fundación para la Justicia, abogado de 17 víctimas de la estación migratoria. Queríamos saber, ya para cerrar, digamos, ¿cuál es el estado actual? ¿Por qué Francisco Garduño no ha dado las disculpas públicas? ¿En qué está en este momento? Sí, precisamente también reiterar que es relevante que sí se llevara el procedimiento conforme a derecho y que se respetaran los derechos de las víctimas, porque ¿qué mensaje se lanza que un funcionario público de cualquier índole y más de su jerarquía, que era el comisionado nacional, y se repare el daño por parte de todos los mexicanos? Entonces sí lanza un mensaje de impunidad para nosotros y por ello también nosotros hemos insistido que tiene la persona cuando es acusada, no importa si es servidor o no servidor público, tiene que enfrentar el proceso, inclusive reparar el daño por parte de su pecunio. Esa es una de las cosas. Tan es así que ahora que ha dejado el cargo, él va a seguir compareciendo, ¿no? Y ahora nosotros estamos en comunicación y por mediación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas preparando el acto de disculpa pública, que es algo que nosotros hemos señalado. Cuando se te imputa a ti un delito, sea servidor o no servidor público o particular, lo tienes que enfrentar hasta sus últimas consecuencias. Bueno, híjole, pues insisto, tienes el micrófono abierto, Marcos, ojalá de verdad no caiga la sombra de la impunidad en este caso, que por lo menos es lo que vaya ensombrecido, por supuesto, todo esto. Hasta el momento se puede decir que hay un alto porcentaje de impunidad en este caso, en el caso más grave en la historia por lo menos reciente en temas migratorios. Así que ojalá quede como un ejemplo de un buen proceso ahora con este gobierno y ahora con este nuevo impulso del Instituto Nacional de Migración, aunque esté ya en la casilla de la Fiscalía en realidad. Así que, Marcos, muchas gracias por acompañarnos y no soltamos el tema. Muchísimas gracias, también en nombre de las víctimas. Gracias. Bueno, pues ahí está ese tema, insisto, que nos parece muy, muy relevante, querida Luciana.